Hoy hablaremos sobre el complejo temporomandibular. El complejo temporomandibular forma parte del sistema masticatorio, que es la unidad estructural y funcional que se encarga principalmente de la masticación, el habla y la deglución, y también desempeña un papel significativo en la respiración y en la percepción gustativa. Los componentes, entre ellos están los huesos, los ligamentos, los músculos, los dientes y el sistema propioceptivo. La función que tiene es soportar o resistir las fuerzas mecánicas que se originan durante los movimientos mandibulares. La articulación temporomandibular permite los movimientos funcionales de la boca necesarios para la alimentación y el habla. Anatómicamente está conformado por el cóndilo mandibular, la fosa mandibular, la tubérculo articular perteneciente al hueso temporal. Los componentes óseos de la ATM, entre ellos está el hueso temporal. Este es un hueso plano y par que presenta dos caras, la endocraneal y la hexacraneal. Esta última con tres partes: la porción escamosa, la porción pétrea y la porción mastoidea. La porción escamosa está formada por la fosa glenoidea. Los elementos importantes de este hueso para nosotros es la cavidad glenoidea o glenoide, el cóndilo del temporal situado en la base de la eminencia articular, cara externa anterior de la zona timpal que forma la pared posterior de la cavidad glenoidea. Justo delante de la fosa o cavidad se encuentra una prominencia ósea convexa denominada eminencia articular, y su grado de convexidad es muy inconstante, pero de gran importancia, ya que de esta superficie establece el camino del cóndilo cuando la mandíbula se coloca hacia adelante. Está también el hueso maxilar inferior. El maxilar inferior es un hueso impar, central y simétrico también, que constituye por sí solo la mandíbula. Está suspendida y unida al maxilar mediante los músculos y ligamentos y otros tejidos blandos, los cuales proporcionan a la mandíbula la movilidad necesaria para su función con el maxilar. Esta se divide en dos partes: la parte media o cuerpo y ramas o dos extremos laterales. El cóndilo mandibular, eminencia elipsoidea situada en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por el segmento llamado cuello del cóndilo. La superficie articular tiene dos vertientes: una anterior convexa que mira hacia atrás, hacia arriba, y adelante, y otra posterior plana y vertical. El hueso maxilar superior es un hueso par situado en el centro de la cara, correspondiente puntos de implantación, y entra en la constitución de las principales regiones y cavidades de la cara: la bóveda palatina, las fosas nasales, las cavidades orbitarias, las fosas cigomáticas y fosas pterigomaxilares. Aquí podemos observar lo que estábamos hablando. Están los orificios: el conducto incisivo, palatino mayor, el foramen infraorbitario. Los músculos que se originan en el maxilar superior, el músculo macetero. El hueso maxilar inferior, los músculos que se originan en este es el músculo digástrico anterior, y los músculos que se insertan está el músculo macetero, el temporal, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral superior e inferior. Los músculos que se originan en el hueso temporal son el músculo temporal, el músculo digástrico temporal. El disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso
desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. Permite soportar fuerzas intensas sin sufrir lesiones y sin que se inducen músculos dolorosos. La finalidad del disco es separar, proteger, estabilizar el cóndilo en la fosa mandibular durante los movimientos funcionales. La estabilidad posicional de la articulación no la determina el disco articular. Los ligamentos de la ATM. Bien, los ligamentos Los ligamentos desempeñan un papel importante en la articulación, ya que nos sirven para la protección de las estructuras. Los ligamentos están compuestos por fibras conjuntivas, de tejido conjuntivo, colágeno, de longitudes concretas y no son distendibles. Los ligamentos no intervienen activamente en la función de la articulación, sino que constituyen un sistema de limitación pasiva para restringir el movimiento articular. Los ligamentos tenemos los ligamentos de soporte, que son los principales, y tenemos los accesorios. Está el ligamento colateral anterior, que tiene origen en la porción medial del disco, se inserta en la porción anterior del cóndilo y su función es la limitación del movimiento del cóndilo. Está la porción colateral posterior y se origina en la porción posterior del disco, y se inserta en la porción posterior del cóndilo. La función es limitar el movimiento del cóndilo. Está el ligamento temporomandibular, la porción oblicua. Esta se origina en la eminencia articular y se inserta en el cuello del cóndilo. Su función es limitar el descenso del cóndilo a la apertura. Está el temporomandibular en la porción horizontal, en la eminencia articular. Se origina en la eminencia articular, está insertado en la parte externa del cóndilo y la porción posterior del disco. La función es limitar la retrusión. Aquí podemos observar, ¿verdad?, el ligamento colateral en su porción anterior y posterior, el ligamento temporomandibular, también ligamento temporomandibular. Y aquí está el disco articular, también lo podemos observar aquí, el ligamento capsular, el ligamento discal lateral, el ligamento discal medial y la cavidad superior. Aquí está. También tenemos los ligamentos accesorios, son 3. Estos ligamentos no tienen gran importancia en la limitación de la articulación. Está el esfenomandibular. Se origina en la espina del efenoides y su inserción está en la língula. Limita los movimientos de protrusión y mediotrusión. Está el estilomandibular, que se origina en la apófisis estiloides y se inserta en el borde posterior del ángulo y rama mandibular. La función limita los movimientos de protrusión y mediotrusión. Está el pterigomandibular, que se origina en el gancho del ala externa de la apófisis pterigoidea y se inserta en el ángulo mandibular en la zona del segundo molar. La función que tiene es limitar el movimiento de protrusión y lateral. Los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación están los depresores, los elevadores y los que protruyen. Los depresores son el músculo digástrico, los elevadores son macetero, temporal, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral superior, y los que protruyen está el pterigoideo lateral inferior. Los elevadores. El músculo elevador está el macetero. Se origina en el arco cigomático, se inserta en la cara externa de la apófisis coronoides,
La rama y el ángulo del maxilar inferior. Está formado por la porción superficial, formada por fibras con un trayecto descendente y ligeramente hacia atrás. La porción profunda, formada por fibras que transcurren en una dirección vertical, sobre todo. La función. Esta es la función que tiene el macetero, se contrae. La mandíbula se eleva y los dientes entran en contacto. El macetero es un músculo potente que proporciona la fuerza necesaria para una masticación eficiente. Su porción superficial también puede facilitar la protrusión de la mandíbula. Las fibras de la porción profunda estabilizan el cóndilo frente a la eminencia articular. Está el temporal. Este se origina en la fosa temporal y en la superficie lateral del cráneo. Su inserción, el tendón que se inserta en la rama apófisis coronoides y el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Este está formado y puede dividirse en 3 zonas, distintas según la dirección de las fibras y su función. La porción anterior está formada por fibras con una dirección casi vertical. La porción media contiene fibras con un trayecto oblicuo por la cara lateral del cráneo. La porción posterior está formada por fibras con una alineación casi horizontal que van hacia adelante por encima del oído para unirse a otras fibras del músculo temporal a su paso por debajo del arco cigomático. La función. Cuando el músculo temporal se contrae, se eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Cuando se contrae la porción anterior, la mandíbula se eleva verticalmente. La contracción de la porción media produce la elevación y la retracción de la mandíbula. Dado que la angulación de sus fibras musculares es variable, el músculo temporal es capaz de coordinar los movimientos de cierre y también se trata de un músculo de posicionamiento importante de la mandíbula. El pterigoideo medial. Este se origina en la apófisis, en la fosa pterigoidea, se inserta a lo largo de la superficie medial del ángulo mandibular y su función junto al macetero es que forma el cabestrillo muscular que soporta la mandíbula en el ángulo mandibular. Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Este músculo también es activo en la protrusión de la mandíbula. El pterigoideo lateral superior. Este se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides. Se inserta en la cápsula articular, en el disco y en el cuello del cóndilo. La función, el pterigoideo lateral superior es muy activo al morder con fuerza y al mantener los dientes juntos. El pterigoideo lateral inferior, el origen en la superficie externa de la lámina pterigoidea lateral y se inserta en el cuello del cóndilo. La función, cuando los pterigoideos laterales inferiores derecho e izquierdo se contraen simultáneamente, los cóndilos son traccionados hacia adelante desde las primeras desde las eminencias articulares hacia abajo y se produce una protrusión de la mandíbula. La contracción unilateral crea un movimiento de mediotrusión en ese cóndilo y origina un movimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contrario. Cuando este músculo actúa con los depresores mandibulares, la mandíbula desciende y los cóndilos se deslizan hacia adelante y hacia abajo sobre las eminencias articulares. Están los músculos depresores. Está el digástrico. Este se origina en el vientre posterior de la escotadura mastoidea, justo medial a la apófisis mastoides. El vientre anterior se origina en la fosa sobre la superficie lingual de la mandíbula, encima del borde inferior y cerca de la línea media. La inserción. El vientre posterior, sus fibras discurren hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro del tendón intermedio en el hueso hyoides.
el vientre anterior, sus fibras discurren hacia abajo y hacia atrás hasta insertarse en el mismo tendón al que van a parar el vientre posterior. La función: cuando los músculos digástricos derecho e izquierdo se contraen y el hueso yoides está fijado por los músculos suprayoideos e infrayoideo, la mandíbula desciende y es traccionada hacia atrás y los dientes se separan. La oclusión dental es una relación entre las superficies masticatorias de los dientes de la arcada superior con la inferior y al hacer contacto en el momento del cierre. La dimensión vertical en reposo. La dimensión vertical en reposo es la posición fisiológica muscular en donde los músculos masticatorios están en su menor actividad. Hay un espacio libre interoclusal. Los dientes. La dentadura humana está formada por 32 dientes permanentes, los cuales están distribuidos por igual en el hueso alveolar de las arcadas maxilar y mandibular. Están los incisivos y los caninos. Los incisivos, la función de los incisivos es cortar el alimento durante la masticación, y la de los caninos, su función es el corte de los alimentos. Los premolares y los molares también. Los premolares, estos ocluyen en función de capturar y aplastar el alimento. Los molares se encargan de la rotura y el desmenuzamiento de los alimentos. Bueno, esto ha sido todo sobre el complejo temporomandibular. Espero haya sido de su gusto y que se entiendan mi explicación.